En las cápsulas pasadas seguimos un proceso analítico, deductivo, para deducir esta regla empírica, regla de Carson, para el ancho de banda de una modulación FM. Ahora, esta regla tiene una cierta componente cualitativa, observacional, para ser establecida. Y la pregunta que nos queremos hacer es si es que hay alguna forma más cuantitativa, más formal, a partir de la cual determinar el ancho de banda de una modulación FM. Y esa forma existe y es conocida como el criterio del 1%. Y este criterio, el criterio, establece una metodología cuantitativa cuantitativa para determinar el ancho de banda de la modulación FM de un tono puro. Es decir, es un poquito más formal de alguna forma que la regla de Carson. Y la forma que lo hace en base a una comparación entre una portadora no modulada y aquí una portadora no modulada en realidad es el caso de beta igual a 0 con la modulación de interés. Beta mayor que 0. ¿Por qué beta igual a 0 implica una portadora no modulada? Eso lo podemos encontrar aquí, donde estudiamos la modulación FM de un tono puro y después de eso encontramos que la señal que sale al aire, SDT, la modulación FM, es AC por un coseno de una portadora más un beta, el índice de modulación, por un seno de la frecuencia del tono puro. Si beta es igual a 0, por supuesto que todo este término es 0 y lo que queda entonces es simplemente una portadora no modulada. Entonces, ¿de qué se trata este criterio del 1%? Y ahí lo más adecuado es analizar esta figura de acá. En esta figura lo que tenemos es en azul esta portadora no modulada, vale decir una modulación FM de un tono puro con beta igual a 0 y se ve que con beta igual a 0 todas las líneas espectrales son 0 y se ve que hay una sola línea espectral que es la componente de Bessel de orden 0 que es la portadora que tiene tamaño 1. También se muestra en este gráfico una modulación FM de un tono puro con algún beta que ya vamos a determinar.
en la cual se observan una serie de líneas espectrales según sus respectivos componentes de Bessel. Y por supuesto hay un ancho de banda que sabemos o podríamos determinar en base a la regla Carson, pero queremos ahora determinar a través de este llamado criterio del 1%. Y el criterio del 1% lo que dice es, dada una portadora no modulada, comparado con una señal FM modulada de un tono puro, ¿cuántas componentes de estas líneas espectrales, cuántas componentes de Bessel superan el valor 0,01? Entonces, si marcamos acá 0,01, este es el 1%, y lo dibujamos a lo largo de todo el espectro, vemos que hay un valor, es decir, esta de acá, en el valor k igual a 14, es la última que supera el umbral. Entonces, si esto lo marcamos con naranjo, de aquí hacia adelante son J sub k de beta son menores que 0,01 de la componente no modulada, que es esta de acá. La podemos de hecho designar como J sub 0 de 0, beta igual a 0, componente de orden 0. Entonces, esta aquí abajo es menor que J0 de 0 para todo K mayor que este valor de Kmax, que es el K máximo que no cumple con esa condición. Y el K máximo entonces es este valor de acá. Lo voy a destacar en celeste. Ahí está. Esta componente de aquí abajo es la que vamos a llamar la componente Kmax, que en este caso es igual a 14. Ahora, si miramos con cuidado, acá por ejemplo, k igual a 4, incluso según el umbral no se alcanza a ver bien, pero aquí k igual a 7, estas dos, si bien son menores que un 1% de la portadora no modulada, porque uno podría pensar, ver acá que están por debajo del umbral verde, no son las últimas, no son aquellas que están más al extremo que cumplen con el criterio. Entonces, en el momento en que hay otras componentes como estas de aquí, con un valor K mayor, que están por encima del umbral, entonces estas no son las Kmax. La Kmax es realmente la última a partir de la cual nunca más hay una componente que supera el umbral. Entonces, ese Kmax es la línea espectral más alejada de la portadora que satisface o que aún satisface que J sub k de beta, para el beta en el cual se está operando, sea mayor o igual que 0,01 veces la portadora no modulada. Esa es la definición formal de Kmax. Y teniendo esa definición de
Kmax. Recordemos que tenemos siempre entre dos líneas espectrales la separación es la frecuencia del tono puro modulante. Es decir, desde más la línea espectral Kmax hasta menos la línea espectral Kmax, tenemos un ancho de banda que podemos formalmente definir como el ancho de banda de la modulación FM y es equivalente a 2 veces Kmax de F sub M. Ahora, ¿cómo se relaciona este valor de Kmax con el valor de beta? Porque en la medida que beta va cambiando, este Kmax, ¿no es cierto?, va creciendo o se va encogiendo. Y para eso tenemos este gráfico acá, el gráfico superior, que está en escala log-log. Aquí tenemos en el eje de abscisas beta, el índice de modulación, beta igual 0,1, beta igual 1, beta igual 10, beta igual 100. Y aquí tenemos el valor de Kmax también en escala logarítmica, Kmax igual a 1, Kmax igual a 10, Kmax igual a 100. Y lo que hemos hecho aquí es numéricamente, para un cierto valor de beta, que lo hemos ido moviendo, hemos ido calculando ese valor de Kmax. Y llega un momento en que Kmax, ¡pum!, salta en una unidad. Kmax, por supuesto, tiene una escala discreta entera. Aquí hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Justo acá, donde beta vale aproximadamente 10, tenemos Kmax igual a 14. Es decir, nuestro caso acá, con Kmax igual a 14, corresponde al caso en el cual beta es aproximadamente 10. Y eso lo podemos acá entonces indicar con una línea de segmento. Aquí tenemos nuestro valor de Kmax igual a 14 del ejemplo. Interesante es observar en esta parte inferior, aquí esto vale 1, es decir, hay una línea espectral a la derecha y una línea espectral a la izquierda de la portadora no modulada, y eso corresponde a este caso de acá. Aquí tenemos beta igual a 0,3, esto ya lo hemos visto, donde tenemos solamente dos líneas espectrales de un tamaño relevante, todas las demás están por debajo del 1%, y acá todavía tenemos prácticamente la energía completa en una portadora no modulada. Y recordemos entonces que esto es para beta igual a 0,3. Si volvemos entonces al gráfico, aquí, en beta más o menos 0,1, 0,2, 0,3, aquí en beta igual a 0,3, comienza a tener una presencia relevante por sobre el 1% las líneas espectrales más 2 y menos 2. Es decir, para beta 0,3 o menos es lo que se conoce como FM de banda angosta, y ese es el caso FM de banda angosta, que es desde aquí
que es este rango de acá. Y es el caso en que hay solo una línea espectral a cada lado de la portadora. Y esto corresponde al caso Kmax es igual a 1. Entonces, a partir de esta curva de acá, lo que logramos encontrar es, dado un beta, cuál es el Kmax, y con el Kmax, a través de esta fórmula, podemos encontrar el ancho de banda de la modulación FM. Anotemos eso de una carrera. Entonces, resulta así el siguiente criterio objetivo cuantitativo para el ancho de banda de la modulación FM de un tono puro. W sub FM es igual a 2 veces Kmax, y voy a dejar el Kmax explícitamente expresado como función de beta, va cambiando en la medida que beta cambia, por F sub M. Entonces con esto podemos hacer un ejemplo. Supongamos que la desviación de frecuencia es 75 kHz y, tal como en el gráfico y tal como en el caso que hemos estado trabajando, Kmax hemos encontrado que es igual a 14 y que esto corresponde a un valor de beta igual a 10. Entonces sabemos que 2 veces Kmax de beta por FM es igual a 2 veces 14 por 75 kHz dividido por 10, que es beta, y si hacen el cálculo rápidamente encuentran que esto da 210 kHz. Si hacemos el mismo caso con la regla de Carson, lo que tenemos es que el ancho de banda WFM resulta igual a 2 veces delta F por 1 más 1 partido por beta, es igual a 2 veces 75 kHz multiplicado por 1 más un décimo, y esto es igual a 165 kHz. Así que dan resultados ligeramente distintos, y para visualizar eso tenemos el gráfico inferior en esta figura, donde hay dos curvas. La curva azul es el ancho de banda de FM según el criterio del 1%, y la curva roja es el ancho de banda según la regla de Carson. Entonces revisemos primero el 1%. Acá la escala está completamente coordinada en los ejes con el gráfico superior. Ambos ejes de abscisa son beta en radianes. Entonces podemos, sin ningún problema, traspasar acá nuestro beta igual a 10 hasta acá. Y lo que muestra la
curva azul no es otra cosa que el cálculo del ancho de banda de FM como 2 veces Kmax en función de beta multiplicado por FM. Acá. Entonces, en la medida que va cambiando beta, va bajando Kmax o va subiendo Kmax, y en la medida que va cambiando este Kmax de beta, el multiplicador que recibe 2FM, por supuesto, va cambiando y va generando estos saltos. Así que esta curva dentada va reflejando que el ancho de banda tiene saltos discretos en la medida que aparecen o desaparecen componentes de Bessel, en la medida que Kmax varía según esta escala no suave. Y para el caso particular de beta igual a 10 con Kmax igual a 14, ¿no es cierto? Que es nuestro ejemplo, bajamos por acá y cortamos acá. Y si es que proyectamos esa línea hacia el eje de ordenadas, llegamos justamente a los 210 kHz que habíamos recién calculado. 210 kHz. Y si proyectamos desde la curva roja, que es la curva de la regla de Carson, en la medida que va cambiando beta, lo que vamos a encontrar es que se llega a un valor de ancho de banda algo menor, que son los 165 kHz que habíamos calculado. Entonces, lo que podemos afirmar es que el ancho de banda de acuerdo al criterio del 1% es más conservador y el ancho de banda de acuerdo a la regla de Carson es un poquito más laxo. Es una definición más laxa del ancho de banda. ¿En qué sentido conservador? ¿En qué sentido laxo? En el sentido que, dado un valor de beta, dado un índice de modulación, dado un beta que es función de la sensibilidad de frecuencia, que es función de la amplitud del tono modulante, que es función de la frecuencia del tono modulante, dado entonces las características del tono modulante, el ancho de banda que se va a calcular por el criterio del 1% es mayor que el ancho de banda que se va a obtener mediante la regla de Carson, y por lo tanto se dice que es más conservador el criterio del 1% porque conduce a reservar más ancho de banda para una misma modulación. La excepción es acá, desde luego, para FM de banda angosta, donde esa relación no rige, pero en general la operación de FM generalmente está en esta zona de acá y rara vez hoy en día en la zona de FM de banda angosta. Esa es, en síntesis, el criterio del 1%, y a partir de este criterio del 1% se establece un nuevo criterio llamado la curva universal, que lo vamos a estudiar en la cápsula inmediatamente siguiente.